calmar la ansiedad, la soledad, la desorientación de su corazón, y están buscando respuestas para su vida. Y esa es la razón de por qué hay lugares en donde se da terapias, donde se da ayuda psicológica, donde se da cierta clase de consejería, y la gente va mucha gente buscando esa respuesta a su corazón, pero toda esa respuesta, todo eso que busca el hombre, pues tiene una sola palabra: es Jesús. La respuesta está en Cristo. Si todo el mundo buscáramos al Señor Jesús, si prefiriéramos a Cristo, entonces el mundo sería diferente. La razón es que a veces como que la gente dice, pues yo no quiero ser religioso, yo no quiero acercarme a una iglesia, yo no quiero ser defraudado por la fe de ciertas personas. Y entonces se aleja en lugar de buscar realmente a Dios, y se pierde eso porque en sus fuerzas, en su criterio, en su razonamiento, se aleja de Dios, y entonces anda vagando de un lado para otro. Y hace años hubo un psicólogo muy famoso, era judío incluso, él vivía en Nueva York, se llamaba Erich Fromm, y él escribió libros muy especiales en donde el hombre anda en la búsqueda precisamente de una respuesta para su corazón. Y él escribió un libro que hace tiempo leí, se llama La Psicología para una Sociedad Moderna, de Erich Fromm. Y entonces, pues él explicaba acerca de que el hombre está desorientado. Pero Dios, en su gran misericordia, nos dio la orientación necesaria a través de un libro especial. Y ese libro se llama la Biblia. Y hoy, el tema de hoy es creo en la Biblia. En la mañana fue creo en Dios. Y hoy, el estudio de hoy es creo en la Biblia. Hoy en la actualidad mucha gente tiene la Biblia. La gran diferencia es que no todos la leen, ni todos creen en la Biblia. Ya ni siquiera, no solamente que no la lean, sino más bien no creen en la Biblia, porque la situación del modernismo, de la tecnología, de tantos conocimientos que nos llegan a través de los medios de comunicación, hace que no le demos el lugar a la palabra de Dios. Pero Dios nos dio su palabra con la finalidad de que podamos primeramente conocerle a Él y poder también, a través de la misma palabra, tener la ayuda necesaria a nuestras vidas. El salmo que leímos, el Salmo 16, habla precisamente de eso, de que Dios nos da reposo. En Dios podemos confiar plenamente y saber que a través de su palabra hay cosas grandiosas para nuestras vidas. Carlos Spurgeon escribió que en la Biblia hay cheques en blanco firmados por Dios para que podamos ver la gracia de Dios actuando en nuestras vidas. Las promesas de Dios, según Carlos Spurgeon, son cheques en blanco firmados por Dios para que le digamos, Dios, cumple tu palabra, ayúdame, y Dios va a hacer la obra. Miren qué bendición tan grande. La Biblia, hermanos, la Biblia fue escrita desde hace muchos siglos. Propiamente, la escritura de la Biblia, la redacción de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se llevó cerca de 1500 años. 1500 años para poder terminar la Biblia. Es el libro que se ha tardado más en escribirse. Se escribió, hermanos, inicialmente en el desierto del Sinaí, con Moisés, y se terminó de escribir en una isla, en la isla de Patmos, con el apóstol Juan. Y ahí se cerró la Biblia, por decir así, con sus 66 libros. La Biblia contiene 66 libros. La palabra Biblia viene de un vocablo fenicio, no griego, sino fenicio, que significa libros. Biblia viene de biblos, que es un término fenicio que significa libros. Y entonces la Biblia está compuesta por 66 libros. Hay Biblias que tienen 7 libros más, y es la Biblia católica.
no son libros malos, no son libros que digamos, ay, estos libros son feos, son malos. No, no, no. Son libros de historia, son libros que narran ciertas situaciones que ocurrieron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo un periodo de aproximadamente 400 años. Se le llama el periodo intertestamentario. De ahí surgieron estos 7 libros que no son inspirados por Dios. Primera y segunda de Macabeos, Baruch, Tobías, Judith, el libro de Eclesiástico, Sabiduría. No hay que confundir Eclesiástico con Eclesiastés. Son diferentes los dos libros. Y esos libros surgieron ahí. Vuelvo a repetir, no son libros malos, pero no son libros inspirados. Los judíos solamente aceptan del Antiguo Testamento los 39 libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Pero la iglesia, la iglesia tradicional, la Biblia católica, agrega estos 7 libros. Si usted tiene una Biblia católica, puede leerlos. Esos libros se les llama libros apócrifos, libros ocultos, porque no son bajo la inspiración de Dios. Pero vuelvo a repetir, no son libros malos, no son libros feos, no son libros que nos lleven por mal camino, simplemente no son inspirados. Pero nosotros ponemos atención más en los libros que fueron inspirados por Dios, porque ahí está nuestra regla de fe y de práctica. Esa es la razón, porque no podemos poner la autoridad de la palabra de Dios en libros apócrifos. Entonces, por eso es que no los tomamos en cuenta. Solamente los libros que van de Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Testamento y del Evangelio de Mateo hasta Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Hay otros libros también apócrifos que no aparecen en el Nuevo Testamento y que también no reconocemos. Por ejemplo, está el Evangelio de Judas, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, y etcétera. Pero esos son libros totalmente diferentes que ocurrieron o que surgieron en los primeros años de la iglesia cristiana, pero también no son inspirados por Dios. Hay un libro muy famoso que se escribió en los primeros años de la iglesia cristiana, se llama el libro del pastor Hermas, y ese libro muchos historiadores lo han considerado como un libro muy especial, pero no es inspirado por Dios. Entonces, hay mucha literatura fuera de la Biblia, pero nosotros solamente aceptamos, porque es bajo inspiración divina, los 66 libros. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Entonces, juntos son los famosos 66 libros. Solamente los libros inspirados que están en nuestra Biblia son los que reconocemos bajo la autoridad del Señor para que podamos caminar correctamente, ¿sí? Y ¿cómo sabemos que son inspirados por Dios? Pues dice el Señor Jesús, el cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no ha pasado. Sigue vigente, sigue actuando de una manera poderosa a través de los siglos. Se ha querido desaparecer la Biblia de muchas maneras. Se han quemado Biblias en cantidades enormes a través de la historia, queriendo desaparecerla, pero siempre surge y surge y surge. Se cuenta de un emperador, el emperador Constantino, que cuando él subió al trono, él le pidió a los creyentes, a los cristianos, que le dieran una Biblia. Se pensaba que para el siglo IV la Biblia había sido exterminada, que se había desaparecido porque emperadores romanos que no eran creyentes, que no habían sido cristianos y que habían estado en contra de los cristianos, habían quemado cientos de Biblias y pensaron que la Biblia había desaparecido. Constantino dijo que quería una Biblia. En menos de 24 horas le llegaron 50 Biblias, porque la Biblia no ha desaparecido. Y la Biblia no va a desaparecer porque la palabra de Dios permanece por toda la eternidad. Y
Hubo un filósofo llamado Rousseau en Francia en el tiempo de la Revolución Francesa y dijo, en pocos años la Biblia va a desaparecer. En pocos años la Biblia va a dejar de ser leída. Hoy en la actualidad la casa de Rousseau es la Sociedad Bíblica Francesa. Miren qué importante, miren qué cosa tan tremenda, ¿sí? Porque la Biblia permanece, porque la Biblia es la palabra de Dios. Así es que debemos de atesorarla, debemos de tomarla en consideración, debemos de creer en ella. La Biblia es muy importante porque en ella se revela el Señor. A través de su palabra llegamos a conocer de Él. Y fíjense bien, hermanos, veamos lo que dice el Salmo 19. Les invito a que vayamos al Salmo 19. El Salmo 19. Versículo del 7 al 10. Salmo 19, versículo del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila del panal. Miremos entonces, hermanos, qué mensaje, qué palabras tan especiales de lo que es la Biblia. ¿Y cuántos años tiene usted con su Biblia? Le quiero hacer esa pregunta. ¿Cuántos años lleva usted acompañado o siendo acompañado por su Biblia? ¿Cuántos años tiene? A ver, alguien puede decir, hermanos, ¿cuántos años? Adelante, hermano Gerardo. 10 años, muy bien. 6 años, bien. ¿Alguien más? ¿Cuántos años lleva con su Biblia? ¿Cuántos años? A ver. Mire, hermanos, mi Biblia tiene 15 años. Ya está viejita. Y no la dejo porque ya me acostumbré, hermanos, ¿sí? Son como cuando decimos de esas chanclas viejitas, todas que ya no están bien, están todas descosidas, pero que no las dejamos, pues miren, nuestra Biblia es tan especial. Llevo 15 años con mi Biblia y, hermanos, ya me acostumbré a ella. Se me hace difícil poder cambiar a otra Biblia. Ya necesito cambiarla, pero no quiero dejarla porque ya me acostumbré a ella. Miren qué bendición, hermanos. La Biblia nos acompaña todos los días. Primera característica de la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios. Vayamos, por favor, a lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo 1, por favor. Veamos lo que nos dice la Escritura acerca de ella misma. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Vamos a ver la primera característica de la palabra del Señor. Estamos en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 20 al 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró la Biblia, hermanos? ¿Quién inspiró la Biblia? Dios, pero especialmente ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos dio a conocer la palabra de Dios. Hay personas que dicen, es que la Biblia es un libro escrito por hombres. Sí. Está bien, fue escrito por hombres, pero fueron hombres inspirados por Dios. Fueron hombres que Dios utilizó con su poder para colocar su palabra aquí en nuestras manos. Y esa es la razón de por qué tiene tanta autoridad y por qué permanece, por qué es inspirada por Dios. Ahora, por favor, vayamos a lo que dice Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3 es segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra inspirada tiene que ver con algo que Dios hizo en la creación. ¿Qué hizo Dios para darle vida al hombre? ¿Qué hizo Dios cuando formó al hombre del polvo de la tierra, le dio la forma y cómo le dio vida? Le dio el soplo de vida. Pues la palabra inspirar significa eso, significa soplar. Entonces el Espíritu Santo, que es Dios, sopló la palabra que ahora la tenemos aquí en este libro, y de tal manera que ahora podemos ver que Dios se revela a través de esta palabra suya, de la Biblia, ¿sí? Porque tiene esa autoridad. Hay religiones que tienen sus propios libros. Por ejemplo, los mormones también tienen un libro. Ellos dicen, nosotros tenemos dos libros. Tenemos la Biblia, pero también tenemos otro libro. ¿Cuál es el otro libro de ellos? El libro del Mormón. Ellos dicen que el libro del Mormón fue inspirado, según ellos, para América, nada más, para el continente americano. Que un ángel se le apareció a José Smith un día, en 1800 y tantos, le habló a José Smith y lo inspiró y le mostró unas tablas de oro donde estaba la revelación según de Dios para el libro del Mormón. Ese ángel se llamaba el ángel Moroni, según la creencia de los mormones. Pero, hermanos, nosotros no creemos en el libro del Mormón. Creemos solamente en la autoridad de la palabra de nuestro Dios, en estos 66 libros que tenemos en la mano. Entonces, hermanos, debemos de tomar en consideración, Dios nos habla a través de su palabra porque es inspirada por Dios. Debemos de escudriñarla, debemos de tomarla en cuenta, debemos de meditarla todos los días, debemos estar escuchando. Ahora con la facilidad del internet, hermanos, ahora que tenemos eso en nuestros celulares, se puede bajar la aplicación de la Biblia y podemos estar escuchando durante el día algún libro de la Biblia, los Salmos, Proverbios, el libro de Isaías, los Evangelios, etc. Se ha vuelto ahora tan común, hermanos. Así es que aprovechemos la tecnología para estar escuchando la palabra de Dios. Que la palabra de Dios more en abundancia, dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en nuestros corazones. Llenémonos de la palabra de Dios. Y hermanos, cuando vengan las adversidades, cuando vengan los momentos difíciles, esa palabra nos va a dar fortaleza. Nos va a dar palabras de ánimo, nos va a hacer ver que aun cuando la adversidad sea tan fuerte, Dios tarde o temprano nos va a dar la victoria. Así es que tomemos en cuenta. Por eso es que la Biblia es inspirada por Dios. Y debemos de tomarla en consideración, hermanos, porque si no la tomamos en cuenta, entonces nos perdemos de muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Veamos lo que el Señor le dice a Josué en Josué 1:8, por favor. Es muy conocido este texto. Vayamos a Josué capítulo 1 y versículo 8. Josué 1:8. Lo leemos todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Josué capítulo 1 y versículo 8. A ver todos juntos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y ¿qué más? Y todo te saldrá bien. ¿Queremos que las cosas nos salgan bien, hermanos? Sí, de seguro que sí. Pues entonces tenemos que meditar en la palabra de Dios. Dice aquí el consejo que Dios le da a Josué, que debe de tomarla en cuenta día y noche, constantemente estar meditando en la palabra del Señor. Entonces, hay que tomarla en consideración. Dice entonces el texto de 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. No se nos olvide, hermanos. Y al ser inspirada por Dios, debemos de tomar en cuenta que entonces no hay errores, hermanos. No hay errores. En la palabra de Dios no hay errores, no hay contradicciones.
Ahora, puede ser, hermanos, que en alguna traducción, ojo con esto, en alguna traducción puede ser que haya una equivocación, pero la palabra de Dios no tiene errores. Las traducciones son diferentes, porque la Biblia se ha traducido al español, al inglés, al alemán, casi a todos los idiomas del mundo. Aquí en México, hermanos, hace muchos años, aquí en México, había una organización que se llamaba el Instituto de Verano, en donde había un grupo de traductores de los idiomas de nuestro país, como el náhuatl, como el otomí, como el mixteco, como el maya, y ese tipo de organización estaba traduciendo la Biblia a esos diferentes idiomas. La Biblia es el libro más traducido en toda la historia, para que toda la gente llegue a conocer en su propio idioma la palabra de Dios. Pero aquí viene el detalle: las traducciones no son inspiradas por Dios. La palabra de Dios sí es inspirada, pero no la traducción. Y entonces, pues puede ser que en un momento dado encontremos algún error. Eso no quiere decir que la Biblia tenga errores, que la palabra de Dios tenga errores, sino que los traductores se pudieron equivocar en alguna palabra. Esa es la gran diferencia, hay que tomarlo en consideración. Entonces, tomemos en cuenta esto que es muy importante. Ahora, vamos a ver una característica más todavía. Lucas 21:33. Primero, la palabra de Dios es inspirada por Dios y por lo tanto no tiene errores. Ahora veamos Lucas 21:33. Les quisiera pedir que alguien nos lea este texto. Lucas 21:33. Lucas 21:33. ¿Quién nos quiere leer este pasaje? Adelante, hermano. Muy bien, gracias, hermanos. Miren qué expresión del Señor Jesús. El cielo y la tierra, ¿qué va a ocurrir? Van a pasar, van a pasar. No son eternos. El cielo y la tierra no son eternos. Un día van a pasar. Pero ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es eterna. Hermanos, ¿ustedes creen que vamos a seguir estudiando la palabra de Dios en el cielo? Posiblemente sí, porque es eterna. Así es que si usted se perdió la escuela dominical por años, allá va a tener que ponerse al día. Y le van a hacer exámenes. Bueno, no sé. No. Me estoy aventurando. Lo cierto es que vamos a seguir meditando en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna. Hay un texto que está en Apocalipsis, hoy te lo vamos a ver en Apocalipsis, donde dice que aún allá en el cielo vamos a seguir sirviendo a Dios. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Vamos a leer este texto, por favor. Vamos a Apocalipsis 22:4. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 4. Apocalipsis 22 y versículo 4. No, perdón. Perdón, es el 3 y el 4. 3 y 4. 3 y 4. Todos juntos leamos. Dice así: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Miren, vamos a estar en el cielo, pero ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar sirviendo al Señor. Así es que, si usted se ha perdido tiempo de servir al Señor, allá vamos a seguir sirviéndole. ¿Sí? Entonces, debemos de tomar en cuenta esto. Pero, otra vez, la palabra de Dios es eterna, permanece para siempre. Volvamos otra vez al Salmo 19, por favor. Volvamos al Salmo 19 y veamos lo que dice otra vez en relación con este punto importante. El Salmo 19. Dice en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Entonces veamos, hermanos, que la palabra de Dios va a permanecer, ¿sí? A través de los siglos, la palabra ha estado
vigente, ¿sí? Imagínense, hermanos, hace más de 4,000 años, cuando Moisés estaba en el desierto, en el monte Sinaí, escribiendo los 10 mandamientos, y después Dios le da los 5 libros de la ley, y han pasado tanto tiempo, y la palabra de Dios permanece, ¿sí? Permanece. Hay ocasiones en que la humanidad, el mundo, la gente, aún el mismo pueblo de Dios, se olvida de la palabra del Señor, pero la palabra ahí está presente, ¿sí? Y Dios quiere que nos rijamos por su palabra para que nos vaya bien. Ahora vamos, por favor, al Salmo 1. Ahora vamos al Salmo 1, que es muy conocido. El Salmo 1. El Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su ojo no cae, y todo lo que hace, ¿qué va a ocurrir? Prosperará. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos bendice. Número 1, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es inspirada divinamente. Segundo, es eterna. Y la palabra de Dios ahora también nos bendice. Cuando la meditamos, cuando nos acercamos a su palabra, nos la apropiamos, Dios nos bendice, la palabra de Dios nos bendice. Y dice este texto, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo se llaman aquellos árboles frondosos, enormes, de un tronco tan amplio, tan grande, que crece a la orilla de los ríos aquí en México? El ahuehuete, muy bien, el ahuehuete, hermanos. Y esos árboles todo el año están frondosos, llenos de vida, fuertes, y pasa el agua y las corrientes, y ellos ahí están permanentes, ¿sí? Los ahuehuetes están ahí en Chapultepec, dice que hay ahuehuetes milenarios, ahí permanecen, porque se están alimentando del agua subterránea. Lo mismo ocurre en la vida del creyente. El agua de vida, que es la palabra de Dios, nos alimenta y nos hace que estemos fortalecidos, animados de poder seguir en el camino de Dios pese a todas las adversidades, ¿sí? Entonces debemos de tomar en cuenta esto. Número 1, la palabra de Dios es inspirada. Número 2, es eterna. Es la palabra que nos bendice. Y una cosa más, es la palabra que nos fortalece en medio de las tentaciones. Vamos a Mateo capítulo 4, por favor. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Dice en el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer ¿qué cosa? Para ser tentado. ¿Y quién le iba a tentar? El diablo. Hermano, quiero hacerle una pregunta muy personal. ¿Le ha tentado el diablo? Sí, hermanos, a todos nos ha tentado. Sí, a todos nos ha tentado de una y otra manera. ¿Cómo podemos salir victoriosos cuando viene la tentación de parte del diablo? Pues el Señor Jesús tuvo un recurso muy especial. ¿Cuál fue el recurso? La palabra de Dios. La palabra de Dios, exactamente. Porque fíjense bien, dice en el versículo 3 y 4, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el mismo Señor Jesús sabía de la palabra. Él la guardaba en su corazón. Y esa palabra le ayudó a poder vencer al enemigo. Y es lo mismo que va a hacer con nosotros. Cuando venga la tentación, cuando venga la lucha, tenemos que recordar de las promesas del Señor. A ver, le quiero preguntar, de este lado, ¿recuerdan una promesa de Dios? A ver, alguien voluntario.
Eso, muy bien, qué bonita promesa. Bien, de este lado, una promesa de Dios. A ver, hermano, dígale. Es, eso, perfecto, muy bien. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Muy bien. ¿Cómo dice el Salmo 23:1? Jehová es mi pastor y esa es una promesa grandiosa. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Miren qué tremendo. ¿Cómo dice Éxodo 14:14? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. A ver cómo dice el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sí? Miren qué bendición. Ahí están promesas, hermanos, de la palabra de Dios para nuestras vidas, para animarnos, para poder salir adelante. ¿Alguien recuerda Juan 5:24? Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué tremendo. Sí. ¿Y quién recuerda Juan 14, del 1 al 3? Juan 14, del 1 al 3. Creéis en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, ¿vamos a ir al cielo? Sí, ahí lo está diciendo el Señor Jesús. Miren qué bendición. Entonces, hermanos, hay muchas promesas que Dios nos da en su palabra. ¿Para qué? Para que salgamos fortalecidos cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tentaciones. ¿El diablo conoce la Biblia? Claro que sí. El diablo conoce la Biblia. Y hasta se sabe más textos que nosotros. Si hiciéramos un concurso entre el diablo y nosotros, nos gana. Nos gana porque él se sabe la Biblia. Fíjense bien, hermanos. Vamos a ver todavía, versículo 6 de aquí de Mateo 4. Mateo 4, versículo 6. Dice de la siguiente manera. Vamos al 5 y el 6, por favor. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sabes dónde está este pasaje? En el Salmo 91, exactamente. ¿Se sabe el Salmo 91, el diablo? Y nosotros lo ocupamos para que salgamos adelante en medio de los problemas y el diablo se lo sabe. Fíjense, nada más que para el diablo no le ayuda. Él nada más lo utiliza como para atacar al creyente. Pero el diablo se sabe la escritura. Así es que, hermanos, debemos de memorizar la palabra de Dios. ¿Cuántos versículos se sabe usted de memoria? No lo diga, pero ¿cuántos se sabe de memoria? Algunos dicen, hermanos, yo nada más me sé Génesis 1:1. Qué facilito, qué fácil. O yo nada más me sé el Salmo 23:1. No, hermanos, hay que memorizar la palabra, ¿sí? Así como usted se memoriza los teléfonos de sus amigos, memorícese la palabra de Dios. Y va a ver que la palabra de Dios hace cosas más grandes, nos fortalece, nos anima. Hemos visto en esta noche 4 cosas de la palabra de Dios. Es inspirada, es eterna, es palabra que nos bendice y es palabra que nos fortalece, que nos ayuda a salir triunfantes. Así es que debemos de acercarnos a la palabra de Dios para que de esta manera nuestras vidas sean edificadas, fortalecidas, animadas en medio de las circunstancias, porque ¿creen ustedes que vamos a tener tentaciones y pruebas en esta semana? De seguro que sí. ¿Cómo vamos a salir vencedores? Pues a través de estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude y hermanos, no olvidemos venir a la iglesia con nuestra Biblia. A ver, hermanos, ¿cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, levanten su Biblia, ¿sí? Ok. No el celular, ¿eh? No. Biblias cristianas, ¿sí? Biblias cristianas, ¿sí? Sí, ok. Bueno, entonces, no olvidemos traer nuestra Biblia a la casa de nuestro Dios para meditarla. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios por su bendita palabra que nos anima. Hermanos Roberto, por favor, diríjanos en oración. Muchas gracias porque tu palabra